En 1960, miles de españoles recorrían Europa en busca de trabajo. Muchos lo hacían por carretera, cruzando montañas, túneles y caminos que aún no aparecían en los mapas modernos. Pero no todos llegaban a su destino. Algunos desaparecieron para siempre. Y otros, como Luis Herrera, regresaron con historias que jamás debieron ser escuchadas. Esta es la ruta fantasma que casi le arrebató la vida. Parte 1, el inicio del vía. J.E. Luis Herrera era camionero desde los 21 años. Trabajador, serio, duro, soñaba con un empleo estable en Alemania, donde le habían ofrecido transportar maquinaria pesada. El viaje sería largo, desde Madrid hasta Múnich, más de 2000 kilómetros en carreteras frías, oscuras y peligrosas. Luis salió al amanecer del 3 de noviembre de 1960. Llevaba café, conservas, una radio pequeña y una caja de herramientas. Y un detalle importante. No te detengas en Francia si te topas con la ruta de 14, le había dicho otro camionero. Es una carretera vieja, y no deberías pasar por ahí. Luis rió. ¿También crees en esas tonterías? El otro conductor bajó la mirada. No son tonterías, no para los que la hemos visto. Luis lo ignoró. IPR. Hendió el motor. Parte 2. Señales extrañas. Durante los primeros kilómetros, todo fue normal. Campos interminables, pueblos dormidos, estaciones pequeñas. Hasta que cruzó la frontera francesa. La radio empezó a fallar. Perdía señal. Captaba voces en idiomas extraños. Mensajes rotos. Luis pensó que era interferencia militar. Pero al llegar al desvío hacia Lyon, vio algo que lo inquietó. Un cartel de madera viejo, torcido. De 14. Y debajo, escrito a mano, en rojo. No pase. El problema es que el camino alternativo estaba cerrado por obras. Y su mapa, que llevaba años sin actualizarse, mostraba la de 14 como una ruta directa hacia Alemania. Luis dudó. Pero el tiempo apremiaba. Suspiró, encendió un cigarro. Y entró. Parte 3. La carretera que no debería existir. La de 14 era extrañamente angosta. Tan estrecha que parecía hecha para coches pequeños, no para camiones de 10 toneladas. Los árboles se inclinaban sobre la carretera. La luz apenas entraba. Luis sintió una presión en los oídos. Como si estuviera bajando un puerto muy profundo. La radio volvió a encenderse sola. No debiste entrar. Luis apagó la radio de un golpe. El ruido continuó. No estás solo. Luis frenó. Miró el asiento trasero. Nada.
solo herramientas. Pero cuando avanzó unos metros más, vio algo imposible. Una señal oxidada, clavada en el suelo. Punto kilométrico cero. Luis murmuró. ¿Cómo cero? Si llevo media hora conduciendo. Las manos le sudaban. Y lo peor estaba por venir. Parte 4. El encuentro. La niebla cayó de golpe. Espesa, gris, casi metálica. Luis bajó la velocidad a 20 kilómetros por hora. No veía nada. Hasta que lo vio. Una figura. De pie. En mitad de la carretera. Con un abrigo largo y una lámpara de aceite. Luis frenó bruscamente. El camión se sacudió. Se ha perdido. Luis tragó saliva. ¿Hay otro camino hacia Múnich? No verá la salida si sigue por aquí. ¿Quién es usted? Solo alguien que no llegó a tiempo. Luis no entendió. El hombre levantó la lámpara. Su rostro estaba borroso. No por la niebla, sino como si no tuviera rasgos definidos. Luis encendió las luces del camión. Y la figura desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Parte 5. Los susurros del bosque. Luis siguió avanzando. Pero la carretera no terminaba nunca. Los árboles eran siempre los mismos. Los mismos troncos. Las mismas ramas. El mismo paisaje repitiéndose. Luis escuchaba voces entre los árboles. Susurros. Gritos lejanos. Llantos. En un momento, juró escuchar a su madre llamándolo por su nombre. Luis, vuelve. Su corazón latía rápido. Aceleró. Pero al hacerlo, algo golpeó el lateral del camión. Fuerte. 3 veces. Bam. 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 Luis gritó. Miró por el espejo. No había nadie. Pero el metal estaba abollado. Se cubrió la cara con las manos. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios? Parte 6. El pueblo que no estaba en el mapa. Después de casi 2 horas perdidos, Luis vio un pequeño pueblo. Casas de piedra. Calles estrechas. Humo saliendo de chimeneas. Parecía habitado. Pero al entrar, no vio a nadie. Ni un perro. Ni un coche. Ni una persona.
Solo puertas abiertas. Sillas volcadas. Comida servida en mesas abandonadas. Como si todos se hubieran ido de un segundo para otro. Luis bajó. El silencio era absoluto. Entró en una casa. Había platos puestos. Pan cortado. Una radio encendida en estática. Y sobre la mesa, un periódico. Fecha, 1952. 8 años antes. Con una noticia principal. Desaparece un pueblo entero tras ingresar en la ruta de 14. Luis sintió frío en la nuca. No puede ser. Parte 7. La verdad de la ruta de 14. Detrás de la casa encontró algo aún peor. Un letrero, quemado, apenas legible. No regresan los que entran. No regresan los que escuchan. No regresan los que siguen la luz. Luis cayó de rodillas. Todo tenía sentido. La figura. La niebla. Las voces. El pueblo vacío. Estaba atrapado en una carretera que no debía existir. Una carretera que robaba a quienes la cruzaban. Y entonces escuchó un motor. Luis corrió afuera. Un camión, igual al suyo. Exacto. Idéntico. Incluso con las mismas abolladuras. Pero lo que venía dentro, no era un conductor vivo. Parte 8. El doble. El camión se detuvo frente a él. La puerta se abrió sola. Y Luis vio a su doble. Su copia. Exacta. Pero pálida. Con los ojos hundidos. La ropa mojada. Y la piel colgando en algunas zonas. Llegaste tarde. Luis retrocedió. Trató de correr. Pero el doble bajó del camión y lo tomó del brazo. Sus dedos estaban helados. No tenían vida. Te reemplazaré. Como a los otros. Luis gritó. Se liberó y corrió hacia su camión. Encendió el motor a ciegas. Y aceleró con fuerza. El doble lo siguió. Corriendo. A una velocidad imposible. Golpeando el cristal. Golpeando la carrocería. No escaparás. Parte 9. La salida que nunca estuvo allí. Luis condujo sin dirección. Llorando. Gritando. Suplicando. La carretera empezó a abrirse. Los árboles se separaron. La niebla retrocedió. Un túnel apareció. Un túnel que no había visto antes. Encima, un cartel nuevo. Salida hacia Múnich. Luis no pensó. Entró. Y al salir del túnel, la carretera era normal. El cielo era azul. Había coches. Gente. Vida. Luis lloró. Parte 10. Epílogo, el último mensaje. Luis llegó a Múnich 2 días tarde. Con el camión abollado. Los ojos rojos. Y la voz temblorosa. Contó su historia. Nadie le creyó. Hasta que un mecánico revisó la carrocería y dijo: ¿Sabes qué es lo raro? Estas marcas parecen hechas por manos humanas. Muchas manos. Como si alguien o algo hubiera intentado entrar. Luis dejó el trabajo. Regresó a España. Nunca volvió a conducir de noche. Y jamás volvió a cruzar Francia. Pero antes de morir,
en 1997, dejó una última nota. Si vas a Alemania, nunca tomes la ruta de 14. Porque la carretera recuerda. La carretera elige. Y la carretera aún me busca.